hombre de 34 años lleva desaparecido unas horas, pero su familia se preocupa de inmediato. Sus temores aumentan cuando su coche se encuentra abandonado en unos suburbios cercanos a su casa. Encontramos unos 500 gramos de cannabis. Hallamos 9 casquillos del calibre 22. Oí la palabra joder unas cuantas veces. Pensé que sería una riña familiar entre el vecino de al lado y su mujer. Tenía calcetines en las manos. Intentaban impedir que diera información a la policía. Teníamos un gran número de sospechosos. Dijo que tenía un arma apuntando a su cabeza. Había una sugerencia de que si no cooperaba, él mismo podía acabar muerto. Su única salida del rincón era decirnos la verdad. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando el devoto padre de 2 hijos desapareció, la policía, como en tantas ocasiones, confió en que los ciudadanos ayudaran a resolver el misterio. Un aficionado a las series de misterio y un equipo de especialistas forenses hallarían las respuestas a uno de los asesinatos más traicioneros. La esposa de Danny Wasley se presentó a denunciar su desaparición el martes. Él provenía de una familia muy unida de la localidad y a esta le preocupaba muchísimo dónde podría estar. La esposa de Danny le había visto con su mejor amigo el lunes por la mañana cuando regresaban de una tienda de motos local. Habían acordado que Danny recogiera a uno de sus hijos después del colegio de casa del padre de Danny. El hecho de que no recogiera a su hijo cuando había acordado con su esposa ese lunes que efectivamente lo haría, no era propio de Danny, y sugería que había desaparecido y no simplemente pasado la noche fuera. Durante la noche, la familia dio vueltas por las zonas adyacentes y encontró el vehículo de Danny Wasley en el aparcamiento de un centro comercial de Warrens Bay. Tras acordonar la zona que rodeaba el coche de Danny, la policía también inspeccionó otro vehículo registrado a nombre de otro hombre cuya desaparición también se había denunciado ese mismo día. En ese momento sabíamos que Mark Banks debía comparecer en el juzgado el miércoles siguiente a su desaparición, denunciada el martes. A Banks le aguardaba una sentencia por posesión de 18,5 kilos de cannabis. La familia no tenía indicios de que deseara fugarse. Tenía una compañera con un niño pequeño que sabía que él quería dejar el mundo de la droga, y en parte el motivo era que quería mantener a ese niño. Sabía que podía ir a la cárcel durante un tiempo por su implicación en el comercio de droga, pero quería hacer borrón y cuenta nueva, por así decir. A consecuencia de haber hallado esos coches en Warrens Bay, realizamos un registro de las áreas circundantes. Hablamos con muchos tenderos y visionamos los vídeos de vigilancia para tratar de reconstruir sus últimos movimientos. En el momento de recibir las denuncias de desaparición, no relacionamos a esas 2 personas entre sí. Pero nadie recordaba a la pareja, y ninguno aparecía en los vídeos de vigilancia del centro. En los vídeos de vigilancia no se veía el aparcamiento, y en consecuencia no pudimos reconstruir los movimientos de Banks y Wasley en el mismo. La policía esperaba que los 2 vehículos pudieran proporcionar alguna pista. Cuando se hallaron los vehículos, estos estaban abiertos. No había llaves en ninguno de los 2. Así que hicimos una búsqueda de huellas en ambos y buscamos cosas obvias, rastros biológicos tales como sangre o algún daño en los vehículos o indicación de que hubiera habido alguna lucha en su interior. Pero no había rastros de sangre dentro ni alrededor de los 2 coches, aunque sí hubo un descubrimiento muy importante y sorprendente. En una bolsa de plástico oculta tras el asiento del conductor hallamos una suma de dinero, $4,960 en metálico.
Escarbamos un poco más. Volvimos a hablar con las familias y confirmaron que Wasley estaba asociado con Banks en la introducción de grandes cantidades de cannabis en la zona de Newcastle. Para orgullo de Danny Wasley, su carácter y reputación, tenía una esposa encantadora, hijos, vivía en una bonita casa y carecía de antecedentes penales. Nuestra impresión fue que no era algo en lo que llevara implicado demasiados años. Si era un nuevo negocio en el que se había metido, fue algo que investigamos. Y también si se había metido en ello desconociendo los chanchullos de quien es ducho en esas actividades. Desde luego sospechamos que esta investigación iría mucho más lejos que la de una denuncia de desaparición. Proporcionar grandes cantidades desde luego ocasiona más riesgos a la gente implicada en el comercio de drogas. Debíamos actuar con rapidez e interrogar cuanto antes a las personas relacionadas con sus movimientos. Pero al hacer eso, la policía provocaría que se cometiera otro crimen. La policía estaba interrogando a todos los familiares y amigos relevantes de los desaparecidos Mark Banks y Daniel Wasley. Todos los que vinieron a nuestras entrevistas el primero o segundo día fueron interrogados lo más aprisa posible para establecer principalmente los últimos movimientos de Wasley y Banks. Una de esas personas era Kevin Naismith, a quien habían visto con Danny la mañana que había desaparecido. Su información era crítica y tenía que ser grabada. ¿Confirma que hemos hablado antes en su casa y que le hemos pedido que volviera aquí para grabarle de forma oficial? Muy bien. Entonces, ¿querría decirme lo que sabe ahora mismo sobre la persona de Danny Wasley y cómo encaja él con la persona de Mark Banks? Sí. Como he dicho antes, he venido a dar alguna información. Me podría meter en un lío, pero la cosa es seria y debo hacerlo. Conozco a Danny Wasley desde que yo tenía 5 años. Hemos sido grandes amigos durante 25 años. Nunca hemos discutido. Hemos sido como hermanos. Mark Banks. He visto a Mark Banks en 2 ocasiones y ha sido en los últimos 6 meses. Su vínculo es a través de la marihuana, la venta de cantidades de marihuana. Yo empecé a vender un poco de marihuana antes de Navidad, o sea, en diciembre del 98. Danny me sugirió que podía ganarme un buen dinero, así que lo hicimos. Cada vez que he comprado lo he hecho a través de Danny Wasley, que recogía mi dinero, y así conocí a Mark Banks. Nunca hubo problemas, nunca hubo dificultades. Insisto en que esto puede traerme problemas, pero llevo vendiendo un promedio de 900 gramos de marihuana por semana. Por la cantidad de droga que movían, no se podía decir que eran los típicos camellos de la calle. Probablemente habría que considerarles traficantes de nivel intermedio que compraban y vendían a su vez a gente que suministraba a los camellos de la calle. El día en cuestión, el lunes, Danny vino a mi casa a las 10. Hablamos un poco de cosas cotidianas. Kevin nos dijo que habían estado juntos, pero que Danny se había ido alrededor de las 12 para reunirse con Mark Banks y hacer una transacción de droga. Di a Danny $10.800 en efectivo en pago de 1,4 kg para mí. Danny dijo que me vería luego, por la tarde o por la noche, pero no supe nada de él. Pero no me preocupó mucho porque Danny se parece mucho a mí. No te puedes fiar en eso. Y no me preocupé hasta que su mujer me llamó, creo que a las 11 de la noche del lunes 16 de agosto, diciendo que no tenía noticias de él. ¿Danny hizo algún comentario de dónde se verían? No. ¿En absoluto? En absoluto. ¿Danny le expresó temores de que debiera dinero en la ciudad, como dicen? ¿Debía una buena cantidad? Sí. Entonces, ¿quería hacer algún buen negocio para pagarles? Sí. ¿Qué cree que le ha pasado a Danny? No lo sé.
No lo sé. Espero que solo hicieran una estupidez y se hayan ido fuera unos días y vuelvan cualquier día de estos. Pero, en cierto modo, esto es un negocio peligroso y... No quiero pensar en eso. La información dada por el mejor amigo de Danny era la confirmación de que los dos hombres podían haberse topado con un acto criminal resultado de un negocio fallido de drogas. Entonces, un incidente pocas horas después de que Kevin Naismith hablara con la policía sugirió que no eran los únicos objetivos. Dos días después de que ambos desaparecieran, hubo un grave incendio de un garaje en una casa de Charleston. El garaje era propiedad de Kevin Naismith. Cuando la policía llegó al lugar del incendio, Kevin Naismith le entregó una nota que decía: "Estás avisado. Eres el siguiente". Me dijeron que había un incendio en un garaje y mi trabajo es determinar la causa y el origen del fuego. Durante mi examen, Kevin Naismith se presentó en el lugar y tuvimos una conversación. Estaba visiblemente alterado, hasta el punto que lloraba y muy preocupado por su familia y amigos. Me dijo que le habían despertado unos crujidos y que al mirar fuera había visto el fuego en el garaje. El garaje tenía una zona principal al frente que ocupaba todo el ancho de las dos plazas. En la parte de atrás había un trastero y al otro lado un almacén. En la entrada, entre la zona principal del garaje y el trastero, hallé una manta en el suelo tras apartar un perfil galvanizado que tenía encima. La manta olía a gasolina y estaba tendida a lo largo con el aspecto de una mecha para llevar el fuego de una zona a otra. Había varias zonas diferentes del concreto que habían sufrido sporing. El sporing es el agrietarse o desmenuzarse del concreto debido al rápido calentamiento de la humedad dentro del mismo, y eso indicaba que se había vertido un líquido acelerante en el suelo del garaje. 3 recipientes de 5 litros de gasolina se añadieron al panorama. El incendio del garaje de Kevin Naismith había sido deliberado. Pensamos, tal vez haya otras personas ahí fuera implicadas en las desapariciones de Danny Wesley y la de Mark Banks que intentan amenazar a Kevin Naismith para impedir que dé información a la policía con la amenaza de que, ya sabe, podía ser el siguiente en desaparecer. 2 hombres estaban desaparecidos y quizá muertos. Se creía que Mark Banks y Danny Wesley iban a hacer una transacción de drogas. El mejor amigo de uno de ellos, que había hablado con la policía, ahora había sido amenazado y su garaje quemado casi por completo. Cuando hablamos con Kevin Naismith la mañana del incendio, dijo a uno de los investigadores que había unos hombres con los que Danny Wesley y Mark Banks se habían ido a reunir y que podían estar tras la desaparición de estos, pero no dio más explicaciones, o porque no sabía quiénes eran, o porque estaba asustado a causa del incendio y de la carta que le habían enviado. Pero con su mejor amigo de tantos años desaparecido, y si tenía alguna información que pudiera llevar a identificar a esas personas, lo razonable para mí era que se la diera a la policía. Así que el siguiente paso para los detectives fue pedir la ayuda ciudadana, y tuvieron respuesta inmediata. Los testigos vieron venir por el camino de entrada y dirigirse al garaje del vecino a un hombre cuya descripción concordaba con la de Danny Wesley, y vieron a su vecino entrar al garaje. Podían ver hasta la altura del pecho y oyeron una discusión. Luego vieron a su vecino salir del garaje, entrar a su casa y más tarde regresar al garaje, pero habiéndose cambiado de ropa. Y lo que también fue significativo era que entonces iba acompañado de otra persona que habían visto en su casa en anteriores ocasiones. Así que hicimos varias indagaciones con otros vecinos. En ese momento yo era taxista y solía venir a casa a comer.
y me sentaba en el coche a comer y a esperar un viaje. Y de repente oí una voz muy grave de hombre, evidentemente furioso y gritando en tono muy alto. Entonces mi mujer se acercó a la ventana y me miró inquisitivamente. Yo, bueno, me encogí de hombros, ¿sabe? Y en ese momento diría que volvió a empezar. En realidad no supe de qué iba la discusión. No pude oír nada de lo que decían, pero sí oí decir la palabra joder unas cuantas veces. Y luego oí un golpe, como si alguien lo hubieran lanzado contra la persiana metálica, y creo que oí ese ruido como 3 veces. Pensé que sería una riña familiar entre el vecino de al lado y su mujer. Sin embargo, los vecinos que habían respondido la primera vez al aviso de la policía estaban seguros de haber oído algo más que una riña familiar. Los testigos estaban a pocos metros de distancia del garaje y su casa cuando esto ocurría. Habían oído más ruidos que describieron como un llanto o un hombre rogando por su vida y palabras que sonaron como: yo no lo hice, por favor, Kev, no lo hagas. Unos 30 minutos más tarde, los testigos vieron a una persona bajar de un Hyundai Elantra azul familiar y entrar en casa del vecino. Esos testigos pudieron identificar al conductor del vehículo como Mark Banks y ya no volvieron a ver a Danny o a Mark dejar la casa del vecino. El vecino era Kevin Naismith y era el mejor amigo de Danny Wasley. Parecía que Kevin Naismith había matado a su amigo de 25 años, así como a Mark Barnes, y al parecer había tenido ayuda. No solo teníamos a Kevin Naismith en la casa, sino también a un segundo hombre en esa misma casa. Los vecinos habían visto a ese hombre llevarse los coches de Danny y de Mark a última hora de esa tarde. El hombre estuvo fuera 15 minutos cada vez, y lo que llamó la atención a los testigos fue que, en cada ocasión, vestía ropa totalmente distinta. En una ocasión llevaba calcetines en las manos. Y era como si nunca hubiese llevado un coche no automático, porque iba dando brincos por la calle. Teníamos claro que el desconocido nunca había estado en esos coches. Al anochecer del lunes, los testigos dijeron a la policía que habían visto a Kevin Naismith entrar al garaje llevando lo que parecía una lona azul y que se había quedado dentro un rato, y que el hombre que habían visto esa misma tarde llevando una gorra de béisbol había vuelto a casa de Naismith. Los testigos habían visto a esa persona llegar a casa de Kevin en otras ocasiones, conduciendo un Commodore dorado, y por nuestras indagaciones pudimos saber que se llamaba Alan Faulkner. ¿Es usted Kevin Naismith? Sí, el mismo. Kevin, tengo una orden de registro aquí para examinar la casa. Sí, señor. Se la enseñaré ahora. ¿No tiene luz aquí? Sí, señor. Verá, las cosas que buscamos están relacionadas con el delito de asesinato. Oh, mierda. Y por suministro de una droga prohibida. Sí. ¿Ha entendido esto? Sí, adelante. Una pregunta rápida, Kevin. ¿Tiene algún arma de fuego en la casa? No. Bien, gracias. En el mismo instante en que se registraba la casa de Kevin Naismith, Alan Faulkner recibía una visita similar. Detective Dengate, venga usted también, por favor. Me asignaron la jefatura de la investigación de Alan Faulkner. He hallado esta bolsa bajo la cama, conteniendo varias bolsas de plástico con material vegetal dentro. Encontramos unos 500 gramos de cannabis. No las tocaré más, parece haber 10. Queda usted detenido por posesión de cannabis, ¿lo ha entendido? Sí. ¿Cómo ha conseguido este cannabis? Lo compré hace meses, hace unos 2 meses. ¿A quién? No lo
puedo decir. ¿No puede o no quiere? No quiero. También hallamos cantidad de munición calibre 22, así como la ropa que Faulkner presuntamente llevaba puesta cuando había estado en casa de Naismith. Le informamos de que está bajo arresto por sus asesinatos. No está obligado a decir nada más, a menos que desee hacerlo. Cualquier cosa que quiera decir... Ya lo he dicho. Un momento, por favor. No está obligado a decir nada, a menos que desee hacerlo. Todo cuanto diga será grabado y en el futuro podrá ser utilizado como prueba. ¿Ha entendido eso? Sí, aunque no entiendo por qué. Kevin Naismith había sido amigo desde la infancia de Danny Wesley. Ahora estaba arrestado por su asesinato. ¿Puedo llamar a mi abogado? Claro, por supuesto. ¿Puede explicarme un poco el porqué de esto? Bueno, cuando regresemos a Charleston se lo explicaré todo, ¿de acuerdo? Están de broma. Somos amigos desde hace 25 años y no significa una mierda. Kevin Naismith hizo el comentario, ya sabe, de que Danny era su mejor amigo y que ahora le arrestaban por su asesinato. No podía creerlo. Alan Faulkner también era arrestado a la misma hora. Los dos hombres fueron llevados a distintas comisarías para su interrogatorio. La estrategia de interrogar a los dos hombres por separado se debió a que ellos no conocían la información que teníamos en ese momento y que nos habían proporcionado unos testigos. Así que no habían tenido ocasión de hablar o inventarse una historia que pudiera, ya sabe, refutar alguna de esas informaciones que teníamos. Bien, volvamos al lunes de la semana pasada, 16 de agosto. ¿Vio usted a Alan Faulkner ese día? Sí, después... Mierda, no vi a Alan el lunes, le vi el martes. Ya. El martes. Y ese día fui a casa de Kevin. Creo que fue alrededor de... Serían alrededor de las 3 o 3:30 cuando fui a su casa. Y habré estado allí unos 10 o 15 minutos y luego me fui. Entonces no vio a Alan Faulkner en ningún momento ese lunes. No, el lunes no. ¿Está seguro del día? Bastante seguro. Es que tengo la cabeza que me da vueltas. Si lo recuerdo bien, se lo diré. Bien. Primero pedimos a Kevin que contara su versión de los hechos, cuándo había sido la primera vez que había visto a Danny y lo que había hecho desde esa fecha. Creo que tomamos un vaso de refresco y dijo, tienes que darme el dinero. Ha habido un cambio de planes y lo necesito. No me dijo gran cosa. Le di $10.800 y alrededor de las 2 se marchó. Bien, sobre las 2. Una vez hizo eso, pudimos presentarle ciertos aspectos de la información que nos habían proporcionado los testigos. Hemos sido informados de que una persona que creemos que era Danny Wesley fue visto yendo hacia el garaje de su casa. Sí, señor. Y me han informado de que hubo cierto número de insultos y que esa persona que creemos que era Danny Wesley dijo un cierto número de veces, yo no lo hice. ¿Ha entendido eso? Oh, sí. Me han informado de que hubo otra pausa en la discusión y luego la persona que, insisto, creemos que era Danny Wesley dijo, no lo hagas, Kev, por favor. ¿Ha entendido eso? Sí. Y me han informado de que hubo 6 ruidos que concuerdan con golpes de algo contra algo. ¿Ha entendido eso? Sí. Y una media hora después, un hombre que creemos que era Mark Banks fue visto yendo hacia la puerta de su casa. Sí. ¿Ha entendido esto? Sí, lo que entiendo es que alguien me la tiene jurada, aseguro. De acuerdo. Los testigos fueron considerados muy creíbles. No tenían nada personal que ganar por dar esa información a la policía. Porque lo que habían oído y visto era tan fuera de lo normal que decidieron apuntarlo en papel. Y dijeron a la policía que habían visto en un programa de televisión recomendar que los testigos tomaran notas y creyeron que esa era la mejor forma de recordar lo que esa gente había hecho. Para nosotros, los investigadores, que alguien nos contara lo que había escrito de su puño y letra, lo que había visto en ese día concreto y a esa hora concreta era una prueba excelente.
Pero ante lo que parecía un caso abierto y cerrado, el equipo de la defensa podía fácilmente argumentar que todo lo oído era simplemente una riña. Así que los detectives necesitaban imperiosamente hallar pruebas en la casa y el garaje que respaldaran su historia escrita. Teníamos la casi total seguridad de que Danny Washley había sido asesinado en el garaje. Por consiguiente, una parte importante de la búsqueda fue tratar de descubrir pruebas forenses que confirmasen que a Danny efectivamente le habían matado allí. En la zona del garaje se hallaron 2 casquillos calibre 22, uno en la parte delantera y otro en el suelo al fondo del garaje. Cuando identificamos 5 pequeños orificios en la pared de fibra posterior, fuimos directamente detrás y por encima de la valla trasera y en una zona de arbustos vimos un árbol grande de cuyo tronco se extrajo un proyectil. Su tamaño y aspecto parecían concordar con el de los casquillos de calibre 22 encontrados en la zona del garaje. Hay una caja fuerte marca Frost en el estante superior. En el dormitorio principal había una pequeña caja fuerte abierta y contenía 2 balas, una disparada y otra intacta. Parece ser un casquillo de calibre 22 Super X5. Era muy significativo para la investigación porque Kevin Naismith había dicho a la policía que no tenía ningún arma de fuego, así que había una contradicción evidente. ¿Por qué tenía balas si no tenía ningún arma? Había una bolsa de plástico azul al fondo del garaje. Cuando la apartamos había una gota en una de las baldosas de piedra. La gota roja tenía aspecto de ser sangre. La furgoneta forense, que es como un laboratorio forense móvil en la escena del crimen, se desplazó a casa de Kevin Naismith, de modo que cualquier indicio hallado era llevado a la furgoneta inmediatamente y analizado in situ. De modo que poco después pudimos saber que la sangre hallada pertenecía a Mark Banks. A esa altura de investigación, parecía que a Mark Banks y Danny Washley les habían disparado. La tarea ahora era encontrar los cuerpos. Naismith negaba cualquier implicación. Básicamente es todo mentira. Todo mentira. Todo. Mierda. Era el momento de presionar a Alan Faulkner. Mierda. Una persona que encaja con su descripción fue vista calando un coche varias veces yendo por la calle White Barn. ¿Qué tiene que decir a eso? Que habrá mucha gente parecida a mí porque le aseguro que no era yo. La misma noche que unos parientes hallaron el coche de Danny Washley en un aparcamiento, los vecinos de Kevin Naismith habían visto a este y a Alan Faulkner entrar en su garaje con una lona. Una persona que encaja con su descripción fue vista esa noche en torno a las 9 delante del garaje de Kevin con Kevin Naismith. ¿Qué puede decir a eso? Yo estaba en casa con mi mujer. ¿Perdón? Estaba en casa. ¿Está seguro? ¿Es eso lo que dice para negar esto? Sí. La persona fue vista arrastrando una lona al garaje y luego la persiana del garaje fue cerrada. ¿Entró usted una lona al garaje? No. Así que afirma que no estuvo allí esa noche en absoluto. No estuve esa noche en absoluto. En algún momento de esa noche, los vecinos vieron un remolque entrando marcha atrás al garaje y al día siguiente el remolque y Kevin Naismith se habían ido. Kevin estaba siendo interrogado ahora sobre sus movimientos del día siguiente. Durante la entrevista, Kevin nos dijo que él y Faulkner habían ido a la zona de Williamton a hacer un trabajo en una arenera y que habían estado allí todo el martes, regresando a su casa tarde. ¿Quién le empleó allí? Bruce no sé qué. No recuerdo el apellido. Fue un trabajo cobrado en metálico y me niego a contestar cualquier pregunta al respecto por temor a meterle en un lío con Hacienda o algo por el estilo. Ah, vale, bien. Pensé que era extraño el hecho de que un hombre acusado e interrogado en relación con 2 asesinatos no diera en su defensa el nombre de la persona para la que había trabajado. Y cuando le preguntaron de dónde había sacado el remolque que presuntamente había utilizado en la arenera, su respuesta fue la misma.
¿Y qué remolque utilizó? El de un amigo. ¿Cómo se llama el amigo que le dejó el remolque? Rehúso contestar a esa pregunta. No quiero meter a ningún amigo en todo esto. En el transcurso de la entrevista nos dijeron que un abogado se había presentado en comisaría y quería hablar con Kevin, así que suspendimos la entrevista y se permitió a Kevin tener consejo legal. ¿Quiere hacer una declaración por escrito sobre este tema? ¿Se refiere a esas pruebas y demás? Sí. No. De acuerdo. Una vez asesorado, no quiso participar en ninguna otra entrevista. Folkma, en cambio, seguía hablando. Vaya broma. Estaba dispuesto a mostrar a la policía dónde habían trabajado él y Naismith aquel día. Entiende que no necesita hacerlo, pero aún así está dispuesto. No puedo decir con certeza el sitio exacto, pero les puedo dar una idea. Entonces se le llevó por voluntad propia a las zonas donde nos encontramos con otro equipo de detectives que habían hablado con todas las empresas areneras esa tarde. Y estos y otros detectives dijeron a Alan Faulkner que era imposible que hubiesen trabajado allí por lo que habían estado indagando. Así que pudimos probar enseguida que nos había contado mentiras, lo que significaba que estaba arrinconado y que su única salida del rincón era decirnos la verdad. Llegamos a ese lugar y dijo, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes llevarte estos coches a algún sitio? Y dije, sí. Le preguntó por qué. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y él dijo, ha pasado algo y necesito que te lleves estos coches por un tiempo. Dijo algo de que esos tipos le habían robado o algo y tenía que devolvérsela o algo así. ¿Y usted qué dijo? Dije, de acuerdo. Así que no le preguntó dónde estaban esos hombres o qué les había pasado. No, no hice preguntas, solo hice lo que me había pedido que hiciera y eso fue todo. ¿Puede decirme qué pasó exactamente respecto a la lona? Bueno, cuando volví allí, él tenía el remolque y dijo, necesito que me ayudes a cargar un par de cosas. Y le dije, sí, vale. Y luego abrió la persiana y vi las dos lonas. Eran alargadas y pesadas, así que las levantamos y las cargamos en el remolque. Había un poco de sangre en el suelo. Y la verdad es que pensé que allí habría algo humano, o algo que sangraba, o muerto, o lo que fuera. Y sí, eso es en resumen todo lo que sé. Entonces supuso realmente que había algo humano por el tamaño de las lonas. Sí. ¿Pensó que había alguna persona dentro? Sí, tuve una buena impresión de que eso era lo que había dentro. ¿Tiene alguna idea de a dónde fueron a parar esos dos cuerpos? No, no la tengo. Si lo supiera o si posteriormente se enterara, ¿se lo dirá a la policía? Sí, lo haré. Al finalizar las entrevistas esa noche, Alan Faulkner fue acusado formalmente de complicidad en los asesinatos de Banks y Wasley, así como de otros cargos relacionados con drogas. Se le negó una fianza y debía presentarse en el juzgado local de Newcastle a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la conciencia de Alan Faulkner, o tal vez el miedo a ir a la cárcel durante un tiempo considerable, le hizo hablar con la policía. Quería mostrar dónde estaban enterrados los cuerpos de Wasley y Banks. La playa de Stockton son unos 20 kilómetros de arena y dunas de, en algunos casos, 50 metros de altura. Y en algunas zonas muy solitaria. Llegamos a una zona en particular y Alan Faulkner nos señaló una zona de la playa en la base de una gran duna. En la superficie de la zona no se apreciaba nada fuera de lo común. Había un tapón de una botella de Tugis, una colilla de cigarrillo y trocitos de lo que parecía madera quemada. Así que podía haber sido un lugar de acampada. Pero era más que un lugar de acampada. Según lo que Faulkner decía ahora al detective Dengate, ese era el lugar de un entierro. Usted dijo, me recogió y fuimos a la playa de Stockton. Paramos en la playa detrás de la duna. Cavamos un pozo para 2 personas y después de hacerlo metimos las 2 lonas dentro. ¿Está de acuerdo con esto ahora? Sí.
Enterraron ambos cuerpos el martes por la mañana y los cubrieron con arena. Me quedé en la playa con mi moto de 3 ruedas y más tarde él regresó. Cuando volvió traía leña y gasolina. ¿Confirma que dijo eso? Sí. La noche del martes, Naismith regresa y esa misma noche queman los cuerpos. Luego, los dos hombres vuelven a casa y Kevin Naismith es entrevistado por la policía sobre la desaparición de su amigo. El miércoles por la noche regresan allí y ven que uno de los cuerpos no se ha quemado del todo. Lo que pasó fue que la parte de abajo no había ardido, así que los levantamos y puse leña debajo. Así que tuvieron que levantar los cuerpos en el lugar del entierro y volver a quemarlos durante la noche. Alan Faulkner dijo a la policía que Naismith le había dejado en la playa mientras regresaba a su casa y deliberadamente prendía fuego a su propio garaje. Por lo que Faulkner contó, lo había hecho con el único motivo de alejar a la policía de él. Y había dejado una nota para que pareciera que había otra parte implicada en la desaparición de Wasley y Banks. Creo que los pusimos por aquí. En esa zona de ahí, por donde están esas cosas quemadas. La policía decía confirmar ahora que la historia que Alan Faulkner les estaba contando era correcta. La policía excavó ayer una tumba en las dunas de las playas de Stockton, encontrando un cadáver muy quemado y rastros de 1 segundo. Durante la primera etapa de la excavación desenterramos un trozo de lona azul. Cuando lo examinamos contenía un trozo de tórax y también un trozo de cráneo que aún tenía cabellos adheridos a él. Radiografiamos el cuerpo envuelto en lona, que fue posteriormente identificado como el del señor Barnes, y hallamos una bala prácticamente intacta en el cerebro y los restos fragmentados de una segunda en la cabeza. Y las pruebas también indicaron que la bala había entrado por la parte posterior de la cabeza. Así que evidentemente le habían disparado por detrás y tal vez ni se enteró de que le apuntaban con un arma. Cuando la policía había exhumado los restos envueltos de Mark Banks, descubrió otros 2 huesos de muslo por encima de esa lona. Y extrayendo la médula y comparándola con el ADN de la familia, confirmamos que eran los restos del señor Wasley. Con el descubrimiento de los huesos en la playa de Stockton, el caso se reforzaba para la fiscalía. Sin embargo, al igual que el testimonio de los vecinos, la versión de Alan Faulkner de los hechos debía ser respaldada por la ciencia. Era clave para el caso que Kevin Naismith fuera relacionado de forma forense con el lugar del entierro. En casa de Kevin Naismith hallamos una puerta lateral que había sido sujetada con un trozo de cuerda color naranja. Y en la tumba habíamos recogido un trozo de cuerda naranja con la que habían envuelto la lona. También hallamos una toalla roja en una cesta de la colada que tenía un aspecto y tamaño similar al de la toalla roja hallada en el enterramiento. Desde luego, la colilla de cigarrillo encontrada por mí podía tener algún valor forense, así que fue una de las primeras cosas embolsadas y enviadas al laboratorio. El ADN de la colilla coincidió con el ADN de Kevin Naismith. Así que ya teníamos un vínculo directo que demostraba que Kevin Naismith había estado en el lugar del entierro en Stockton. Y Alan Faulkner les enseñó más pruebas. Condujo a la policía a otra área, a varios kilómetros de donde estaba la tumba. Y señaló una zona donde se había enterrado una lata. ¿Qué puede decirnos de estas llaves? Son las llaves con las que arranqué el coche de Wasley, un Ford Falcon.
¿Qué puede decirnos de estas otras llaves? Son las mismas con las que arranqué el Hyundai. Mark Benz, de 30 años, y Danny Wasley, de 30 años, fueron asesinados en agosto del año pasado. Sus cuerpos quemados fueron exhumados de las dunas de Stockton. A Mark Benz le habían disparado en la cabeza. La causa oficial de la muerte de Wasley se desconoce. Hoy el fiscal, Wayne Creasy, ha dicho al Tribunal Superior de Newcastle que Kevin Naismith mató a ambos porque creía que le habían timado en una transacción de droga. El fiscal anticipó que un testigo secreto testificaría que Naismith había admitido haber sido timado por Sidney. Naismith dijo que cogería a quien estuviera implicado. Fogna creía que Naismith iba a ajustar cuentas con un par de personas por haberle timado una cantidad de dinero. Fogna había dado a Naismith un bate de béisbol y había ido a ayudar a este si algo iba mal en su venganza. Wasley y Naismith fueron al garaje con el pretexto de probar un arma y realmente hicieron unos disparos con una 22 a la pared posterior del garaje. Fogna estaba por allí y oyó a Naismith golpear a Wasley con el bate de béisbol. Poco tiempo después, Banks llegó a la casa. Banks entra a la casa por la puerta principal y Faulkner oye una serie de disparos provenientes de la casa y ve el cuerpo de Banks tendido en el suelo dentro de ella. La sangre del suelo, las balas de la caja fuerte y posteriormente el hallazgo de un arma con silenciador confirmaron esa versión de los hechos. El testimonio de los vecinos de Kevin Naismith y el testimonio de Alan Faulkner eran muy coherentes. En esa zona de ahí, por donde están esas cosas quemadas. Si Alan Faulkner no hubiese aportado esa información, los cuerpos de esos dos hombres nunca habrían sido hallados, y esa prueba realmente incriminatoria, la colilla de cigarrillo de Naismith, nunca habría sido hallada. El jurado tardó solo 2 horas en presentar el veredicto. Kevin Naismith fue hallado culpable de 2 cargos de asesinato. Kevin Naismith creía que iba a adueñarse de la distribución de cannabis y mató a Banks y Wasley para enviar el mensaje a muchas otras personas de que con él no se jugaba. El juez Danforth sentenció a Naismith a un máximo de 33 años de prisión y un periodo sin condicional de 25 años. En cuanto a Alan Faulkner, en ese momento no discutí porque pensé que yo sería el siguiente. ¿Está de acuerdo? Sí. fue hallado culpable de complicidad después del hecho y salió de prisión en 2002. Y él mismo fue víctima de un asesinato unos meses después de su liberación. Las familias de las víctimas de Naismith siguen intentando recomponer sus vidas. Todavía me cuesta creerlo, que hiciera algo así, pero lo hizo. Danny, el hijo de Vic Wasley, había confiado en su amigo durante 25 años. Una amistad traicionada por la codicia y afán de control de Naismith. Tengo una nuera y 2 nietos sin marido y sin padre. He perdido un hijo. Y él saldrá libre en 25 años. Espero que solo hicieran una estupidez y se hayan ido fuera unos días y vuelvan cualquier día de estos. Pero, en cierto modo, esto es un negocio peligroso y... No quiero pensar en eso. Kevin Naismith podrá optar a la condicional en 2024.